todos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy política, netamente política, después del resultado del domingo, un batacazo que se dio en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof además también dio un discurso, a mi gusto, debo decir, extraordinario, donde le habló a la gente, al pueblo, al que necesita. Después del otro lado, también lo vamos a analizar acá porque fue justamente lo contrario, ¿no? Habló a los mercados, habló a la gente que más tiene, que es, bueno, por supuesto, ese 10% para quien gobierna. Yamila Fernández, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. La verdad que muy contenta. Estoy con un refresh. Estoy feliz. Como muchas ciudadanas. En realidad creo que todos los trabajadores y todos los ciudadanos y ciudadanas merecíamos, de alguna manera, tener una respuesta favorable después del 2003. Y esto respetando la convicción de aquellos que votaron algo diferente y que nada cambió de todo lo que dijo, pero no creo que se haya votado la agresividad, la intolerancia, la falta de respeto. Y ahora también lo que voy a hacer es presentar a alguien que viene desde el movimiento obrero. Es una de las que ingresó a la política, que además lucha permanentemente, y lo podés escuchar en sus discursos en la Cámara de Diputados, justamente por esos derechos adquiridos que tanto nos costó conseguir y que este gobierno viene a llevarlos por delante. Y es Vanessa Siré. ¿Cómo estás, Vané? Hola. ¿Todo bien? Sí. Muchas gracias por la invitación, por tener la posibilidad de estar con ustedes dos. Y felicitaciones. Sí, a ustedes también. Sí, creo que fue un triunfo de la provincia de Buenos Aires, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero que en realidad de todos los argentinos y argentinas. La gente le dijo a Milei no solamente no a la maldad, como bien dice la compañera, sino además, sobre todo, no al modelo económico. No al modelo económico, al rumbo del endeudamiento, del regenteo del FMI en nuestro país, atacar a los discapacitados, perdón, a los jubilados, a las jubiladas, el hecho de la moratoria. Me parece que hubo un conjunto de factores que la sociedad dijo... Sí, no. Garrahan, universidades, todo eso, ¿no? todo, Sí, todos claro. los sectores estratégicos y fundamentales de nuestra sociedad. Creo que hay algo muy importante que pasó el domingo, que es que el pueblo dijo, eligió su faceta de buena gente, digo yo, ¿no? La crueldad no solamente es hacer daño, sino también ser indiferente. Y creo que fue un batacazo, y espero que el gobierno lo escuche, espero que Milei lo escuche. Por lo que vi, no lo escuchó, porque en su discurso salió a reafirmar el rumbo económico, y que es precisamente lo que se está criticando. No la teoría del equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas, con las cuales desde el peronismo y más desde la gestión, a partir de la gestión de Néstor Kirchner, nosotros no criticamos en teoría eso, pero la exclusión de la gente, del humilde, que el jubilado no pueda comer o medicarse, que los niños no tengan derecho a la salud, que no podamos tener la movilidad social ascendente de ir a la universidad pública y gratuita, y que los hijos y las hijas de los obreros puedan ser profesionales. Eso en la Argentina tiene un límite. Y creo que se lo puso el pueblo bonaerense el pasado domingo, ¿no? Sí, totalmente. Quiero viajar un cachito a la provincia de San Luis para meterme de lleno en este programa, problema, así se dice, porque allí hay un conflicto con compañeros y compañeras para después poder analizar bien la política, no solamente desde lo laboral, que es una de las propuestas, por ejemplo, de ampliar el Congreso, sino además también porque estamos hablando de fuentes de trabajo, ¿no? Totalmente. Yami, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, si bien ustedes lo han refrendado muy bien acá, la precarización laboral desde el 2003 se ha visto totalmente perjudicada con este tipo de políticas que se siguen llevando a cabo, y como también lo dijo Vanessa, se refrendaron el pasado domingo, ¿no? El mensaje fue claro. En San Luis se está incumpliendo con nuestro convenio, el 131/75, que nuclea a los trabajadores que dependen del Estado, está bien, las televisoras públicas. Las televisoras públicas. Es un conflicto de vieja data, no es de este periodo, sino que es un convenio, digamos, que nunca se ha incumplido, o mejor dicho, que nunca se ha cumplido, y tampoco se ha respetado una ley provincial que allá por el 2004 fue aprobada,
la ley 395, donde le da normativa a nuestro convenio. Hay 30 trabajadores que están dentro de la televisora de Canal 13 del Estado, hoy San Luis Más, porque bueno, con esto de que todo desglosamos y todos dividimos, la mitad del canal ahora tiene un streaming, entonces muchos de esos trabajadores, bueno, forman parte, digamos, de esta tarea. ¿Y el canal tiene programación o no? Poca, porque todo pasó, digamos, a lo que es el streaming. Ahí estamos viendo imágenes, si vos me permitís, de lo que fue una de las movidas del pasado 28 de agosto, esta caravana federal que se hizo en defensa de los medios públicos, que además es un derecho tan natural como el derecho que hemos adquirido los trabajadores, ¿no? El derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, el sistema de la pluralidad que da un medio público, de visibilizar las diferencias. Acá nosotros, bueno, hicimos 2 movidas. Esta que se hizo en el canal estatal, que está en la entrada, digamos, de la ciudad capital, y también recorrimos la Radio Nacional, donde allí se llevó a cabo, bueno, un minuto de reflexión, y también cantamos el himno nacional argentino, que creemos que define lo que queremos como patria, ¿no? Y lo que entendemos por libertad en defensa de derechos. Lo que se está pidiendo, ahí vemos imágenes de la Radio Nacional sí ha sido vaciada, se levantaron programas, hubo gente que quedó sin sus contratos respectivos. ¿Y la programación cuál es? Música y solo lo que se pueda explicar. ¿Me entendés? O sea, se quitaron también los servicios, por ejemplo, a todos aquellos pueblos que quedaban por ahí alejados y que entonces necesitaban sí o sí, o la única radio que se escuche es esa. No, hay otras radios, pero Radio Nacional tenía una programación que incluía, que hablaba de la generalidad, donde había un todo, ¿no? Y eso ahora ya, digamos, como que no existe, porque, bueno, se está esperando esto que se está haciendo con los medios públicos, que es privatizar, que es ver, digamos, qué es lo que va a pasar con estos trabajadores y con lo que eso implica, ¿no? Hablando de salud, la salud mental, el miedo, porque muchos compañeros que están adentro y que están trabajando ese día tenían miedo de salir, y no es porque no lo quieran, pero imagínate que también está detrás de ellos, hay familias que hay que sostener y la poca fuente laboral que tenés también hay que estar. Entonces, bueno, las y los dirigentes nos ponemos al frente, que eso nos quita que a nosotros tampoco no nos vayan a tocar, por supuesto. No, claramente que no, pero por eso es importante destacar que uno habla por ahí de 30 trabajadores o de 30 compañeros, pero en realidad son 30 familias. Exacto. Las que dejan de recibir el sustento o las que se quedan directamente en la calle. Lo que ha pasado, es sobre la base Abigail, de la crueldad absoluta. Sí, y ¿sabes qué? Que el gobierno no homologa todas las paritarias que se han, digamos, dado en beneficio a los canales abiertos. Esa es una vieja lucha que traen los compañeros de la televisión, y no va a haber lugar, muchísimo menos con este gobierno. No, claramente. Ahora sí, me gustaría que participemos, ¿no? Entre las tres. Me encanta este programa, además femenino divino, sí, pero bien de mujeres, como corresponde. Pero también pensar, ¿no, Vane? Una de las cosas que tanto mencionó este gobierno era: tenemos que reformar la ley laboral, no podemos tener sindicatos, no podemos tener convenios colectivos de trabajo, son añejos. Eso en algún momento se compró. Sí. Eso en algún momento se compró. Talló, bien, entró en la sociedad. ¿Qué es lo que se habla ahora? Porque además le diste facultades delegadas, ¿no? Se votó en el Congreso una desregulación gigantesca. Mirá qué importante, ¿no? Y un ejemplo de la vida real. Como Satsai, a través de un pensamiento estratégico de futuro, de protección de los trabajadores y de todas las nuevas relaciones laborales en sus diversas formas novedosas que van surgiendo, viejos empleos y tal vez la mediatización de la tecnología hace que haya nuevas relaciones laborales en empleos tradicionales también. Y Satsai logró, por ejemplo, el caso de Gelatina. Lo pongo porque es un caso donde el sindicato logra convencionar a todos esos nuevos vínculos laborales en un empleo de siempre, ¿no? Que es el detrás de escena para que exista esto, que exista la pluralidad, que exista la comunicación, ¿no? Y que exista en definitiva, una sociedad más transparente y mejor comunicada. Me parece que Totalmente. Es un ejemplo muy importante de que los convenios colectivos están más adelantados y son más, digamos, de futuro que las propias normas laborales. Pongo un ejemplo que nosotros queríamos históricamente en el Congreso de la Nación regular: el aumento de la licencia por paternidad o comaternidad.
sigue siendo 2 días en la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, en las convenciones colectivas de trabajo, en la gran mayoría ya supera los 15 días. En la gran mayoría, por ejemplo, incluso más días, ¿no? El caso de Citraju son 60 días. Pero, ¿qué quiero decir? Es falaz esa idea. Al punto tal de que metieron en ley bases, porque la reforma laboral la hicieron en DNU 70, que está suspendida con una cautelar, no tratada por la Corte Suprema de Justicia, sino por un juzgado de primera instancia de Cámara, y ley bases, donde también metieron la reforma laboral. Los colaboradores, como una forma nueva de empleo, la reducción, el aumento del periodo de prueba, el fondo de cese laboral como una facultad para despedir, tarifando ese despido, y unos capítulos que son muy importantes. El de desregulación total del trabajo, que es la quita de multas y sanciones a las empresas que no registran, que cometen el ilícito de tener a un trabajador o una trabajadora en la informalidad. Un año después, Avi, mira, esto es muy importante, un año después de sancionada la ley bases, el Congreso está obligado a hacer una evaluación. Che, ¿generó más trabajo registrado sacar multas y sanciones? ¿O hay más trabajo informal? Un año después. Porque el fundamento siempre es el que vos decís. Si sacamos derechos, va a haber más empleo. Tal cual. Bueno, ok, hagamos una evaluación. Un año después de Ley Bases, capítulo 4 y 5 de Ley Bases de flexibilización laboral. ¿Hay más o menos empleo registrado? Y hay menos empleo registrado. Ya tenemos pérdida en el sector privado que rondan los 200.000 trabajadores registrados menos. Solamente creo Solo que... privado, claro. 50.000 en el empleo público. Totalmente. La motosierra, ¿dónde fue? Fue el empleo privado, parece. Con un marco legal que supuestamente beneficiaba al empleador para contratar más. Entonces, la clave es el modelo económico. La clave es el modelo económico. Si tenés un modelo económico que se funda en la acumulación de riqueza con la timba financiera, o sea, si te conduce la economía de un país, Toto Caputo, Bausili, Kirno, Daza, que son todos empleados del JP Morgan, y no es un eufemismo lo que estoy diciendo. No. Literalmente 17, 20 años trabajando para el JP Morgan, vas a tener menos empleo en la Argentina. No es culpa de los derechos laborales, no es culpa de los sindicatos, no es culpa de la Justicia Nacional del Trabajo. Es culpa del modelo económico, ¿no? Ahora, ¿cómo se soluciona? Porque a medida que vos vas hablando con la gente, ¿no? Te dicen, bueno, no, pero a ver, esto era necesario hacerlo. Era necesario que esto cambiara porque las reglas no estaban claras, porque aquel que quería tener una pyme, aunque sea una micropyme, no importa, pero le costaba un montón. Hoy también le cuesta. Hoy le cuesta más incluso que hace 2, 3 años. Y sí, porque lo que falla es el mercado interno. No hay... lo que más perdimos fue poder adquisitivo en todos estos años. De hecho, hoy habla con cualquier argentino y argentina y te dice, me falta sueldo. Para llegar a fin de mes. Mi mes tiene 15 días. Exactamente. Sí, claro. Y tenés la tarjeta de crédito explotada con compras para alimentos en el supermercado. No existe ¿Hay más. rendimiento, Vane? Perdona, pero desconozco las comisiones que integras, pero ¿hay rendimiento en el Congreso sobre gastos, sobre deuda? Por ejemplo, ¿fue a explicar o va a ir a explicar Karina Milei el 3%, el 10% del PAMI, el 3% del Andis? O sea... Mira, ¿se sabe a dónde está la plata? Hay funcionarios que se niegan a su obligación de rendir cuentas. Ajá. Entre ellos, Toto Caputo. Nunca jamás quiso ir. Tenemos un país sin presupuesto, ¿no? Hace 2 años que la Argentina es gobernada irregularmente a piacere, manejo de fondos, por el presidente de la Nación sin tener una norma que dice para qué se va a gastar el ingreso determinado que se tenga. Y no por casualidad, José Luis Esper es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Que me parece que no va nunca. Sin presupuesto. No va nunca. Y no va nunca, ¿no? No abre la Comisión de Presupuesto. El Congreso de la Nación tiene que hacer doble paso para trabajar. Sí, o sea, emplazar, lo que se llama emplazar permanentemente. Exactamente. Entonces vos podrías abrir la Comisión de Presupuesto y tratar un tema. Estás obligado a hacerlo. ¿Qué pasa? No lo hace, entonces nosotros tenemos que tardar 2 meses para poder hacer que esa comisión funcione, porque tiene que ir el recinto en su plenitud,
obligar a José Luis Esper, Comisión de Presupuesto, a abrirla y tratar, por ejemplo, lo que hemos tratado en estos días, que es algo muy importante, como Garrahan, financiamiento universitario, cómo fue el tema de jubilaciones, cómo fue el tema de emergencia en discapacidad. Entonces, en ese país sin presupuesto, sin regulación de normas, lo que te encontrás es con un problema 2 veces más grande, que es el de la destrucción de la institucionalidad en la Argentina, ¿se entiende? Toto Caputo nunca quiso ir a exponer al Congreso. Patricia Bullrich nunca quiso ir a exponer al Congreso. Y otro tanto con otros funcionarios, por ejemplo, comprometidos con el caso Libra, que presentan cautelares para no ir a la Comisión Libra a explicar lo que tienen que explicar. Bueno, ahí es cuando, confesión de parte, decimos los abogados, relevo de prueba. Bueno, lo de Karina, por ejemplo, también en la Comisión Libra la tienen que citar. Por lo que tengo entendido, en estas últimas horas había un cambio de, le das 2 fechas, ella pone la tercera, y así sucesivamente. Entonces, bueno, puede ser que la tercera la ponga ella o la cuarta en enero del 28, o sea, para poder ir a explicar ¿qué hizo con el hermano? En este caso, con la estafa Libra. Ahora, uno habla por ahí y peca, ¿no? De lo que es el conurbano, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y se queda. Yo siempre digo que cuando uno se aleja de la provincia de Buenos Aires y va a otro territorio en la Argentina, las cosas cambian. No todos tienen esta misma visión, porque hay otra vida, hay otra realidad. ¿Qué realidad hay en San Luis? La realidad del interior, me gustaría por ahí en este país tan federal que tenemos, aunque no le guste decirlo al presidente de la Nación. Yo me quiero volver antes de contestarte a algo que dijo Vanessa que me parece muy importante y que se tiene que hablar. La pérdida del salario genuino de los trabajadores que están en blanco, es necesario conocer esas cifras, porque entonces esto va a romper con este discurso que estamos escuchando afuera. Bueno, no tenemos tal nivel de desocupación. Digamos, el trabajo en negro aumentó, si bien teníamos dificultades antes y las veníamos trabajando desde los sindicatos, esto que ella dice es muy real. El número y el aumento es necesario de gente que está desocupada, porque las pymes no están funcionando ni siquiera en el interior. O sea, en pequeños lugares vos ves que hay 10 familias que todas están vendiendo pan. Por irte con un ejemplo genuino, chiquitito, ¿cuánto puede sacar esa familia que se ha quedado desocupada? O la gran discusión que hay con los transportes públicos, con los Uber, que se puede ver la gente que quedó desocupada en el interior, que no hay tampoco grandes expectativas de tener trabajos genuinos, o en provincias como San Luis que se siguen subvencionando, se les están dando a proyectos, el Estado está sacando dinero para darles proyectos que generen pequeños emprendimientos. Entonces digo, todas estas cosas que se están pasando demasiado rápidas, está bueno analizarlas y que entiendan nuestros compañeros, nuestros ciudadanos que el camino no es el enojo, sino que hay que sentarse a reflexionar. Si hicieron cosas mal, sí, bueno, analicemos y mejoremos. Pero esto que nos están diciendo, que el salario está mejor, de que hay más trabajo, que se bajó el índice de desocupación, no es verdad. San Luis, digamos, hay cosas que no se han visto. Hay más de 80 personas, se hizo un relevamiento hace poco de ciudadanos que están viviendo en situación de calle. Y esto nunca se vio en San Luis. Está bien, a nosotros nos llama la atención. Entonces va a decir, no, bueno, sí es un número menor. No, porque en ese número menor también tenemos que hablar de esos chiquitos que no están yendo a la escuela, que tienen en la casa, digamos, ha bajado el índice de lo que es una persona que está escolarizada. Tenemos que hablar de esos ancianos que han quedado sin remedios. O sea, hay muchas cosas que no se están diciendo y que se están mintiendo. Y no es que uno quiera hacer propaganda política porque ahora nos conviene. No. La verdad que nosotros, no se había visto los trabajadores... No, y que además quienes estamos, digamos, sindicalizados o quienes creemos en los derechos del otro, siempre hemos militado lo mismo. Digamos, tal vez ganaron esta cuestión mediática de los Twitter que voy contestando. A mí me parece que este presidente le encanta manejar toda su vida y política a través de los Twitter, pero la realidad es que tenés que bajar a territorio. Y cuando vos bajás a territorio te encontrás de que hay desocupación, de que hay hambre, y San Luis es una provincia que tiene un alto índice de empleados públicos y se está haciendo un estiramiento para poder abarcar todo, y por supuesto con algún beneficio hoy del gobierno nacional, ¿no? Porque sabemos que está llegando plata. Son dialoguistas, sí, tal cual. Sí, bueno, por el momento. Quiero acotar algo con respecto a este tema que vos decías también, de muchos de ellos salieron a decir que la provincia de Buenos Aires, o en particular el conurbano bonaerense, es una cloaca, ¿no? Y lo escuché
a Esper, que es un tipo que desprecia al hombre de trabajo, desprecia a las amas de casa, desprecia al ser argentino, ¿no? ¿Cómo querés gobernar, ser electo y que te voten en un lugar que no solo no conoces, sino que además despreciás? Tienen un desprecio por nuestro pueblo. Por nuestra esencia. Por eso están entregando la Argentina. Porque después no les importa, se toman un avión y se van a vivir a Washington. No les importa los argentinos y argentinas. Entonces, ¿cómo decís? En el conurbano cagan en un balde, mirá cómo votan esos negros, mirá los cabeza, mirá perdón, la provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano bonaerense le aportan el 40% del Producto Bruto a este país. Además de constituir una masa enorme de ciudadanos y ciudadanas que también representamos en términos de padrón electoral. Y el trabajo industrial, ¿dónde está alojado? Cordón norte, cordón, tercer cordón. ¿De dónde salen los alimentos? Por Dios. Bueno, ese desprecio al pueblo argentino que se los notó, en vez de hacer autocrítica salieron a criticar el voto popular, ¿no? Que después ese voto popular también lo llevó a ellos al gobierno, ¿no? Me parece a mí que no están escuchando el mensaje de las urnas. No están escuchando el mensaje de las urnas y salen desaforadamente a atacar, atacar, a humillar y a discriminar a nuestra gente, ¿no? Es que a mí me parece, y creo que vos de hecho lo debés haber visto en carne propia. Cuando va el presidente al Congreso, ¿qué hace? Cuando abre sesiones, ¿no ataca permanentemente? Todo el tiempo. No tiene un plan. O sea, no se presenta un plan de gobierno, no dice, bueno, a ver, no hay presupuesto, lo tiene que presentar ahora, se le termina el plazo. Lo que pasa es que ya quedó claro que no venían por ninguna casta, quedó claro que el sacrificio presente no te va a llevar a ningún mejor lugar de futuro. Quedó claro que su norte es convertirnos en un país donde no haya clase media, no haya movilidad social ascendente y mucho menos justicia social. Sí. Que la justicia social es un precepto constitucional en la Argentina. Está escrito en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Hay que cumplirlo. Puede no gustarte, bueno, cambia la Constitución. Pero lo que no podés decir es que es un delito tener justicia social cuando es una manda constitucional. Entonces me parece que la gente le dijo, la gente que yo creo que votó en contra de la maldad. Entonces yo reafirmo que Argentina es un país de buena gente. Es un país de buena gente, que es lo que nos hacen creer todo el tiempo que no somos. Y nos invitan no solo a la crueldad, digamos, a hacerle odas a la crueldad, sino además a la indiferencia sobre la crueldad, que creo que es otra forma también. Y bueno, acá se dijo que no, mira, esto no es lo que nosotros queremos, no es lo que votamos en el 23. No está todo ganado porque falta 26 de octubre. Exactamente. Falta la segunda etapa. Esta es la primera posta, como... Pero fue un refresh, por eso decía yo al principio, porque para muy el importante. mensaje, muy importante, el mensaje para el interior, por algo que vos decías también, esto de que se haya terminado la industria alimentaria, de automotrices, tiene que ver con lo que está pasando con las universidades. O sea, mirá, ¿cómo vas a formar esos profesionales si vos estás diciéndole no a un presupuesto? O sea, fíjate, la entrega del país no es solamente en función del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa que tenemos, y la apetecible, porque estamos teniendo desembarcos coloniales de funcionarios estadounidenses en la Argentina sucesivamente. Pero te hago un punto y aparte. ¿Y la entrega con las importaciones chinas? La industria textil está fundida en la Argentina. Y aparte, con productos que te venden por internet, que vos lo ves en el dibujito y son muy lindos. Pero ¿sabes el fraude que es eso? Después cuando se compran esas prendas ya hay un montón de gente que está denunciando los malas que son esas prendas. Y eso es a cambio del trabajo argentino. Me parece que es muy grave el tema de las importaciones que se están realizando. La desregulación de las importaciones. Eso también destruyó. Ahí está la clave, el modelo económico. Ahí está la clave, es el modelo económico. Volvemos al principio. Pero antes de que se termine el programa, me gustaría hablar de ahora esta segunda etapa, ¿no? De la recorrida del territorio, de ir. Tenemos muchos compañeros y compañeras, me meto en el colectivo claramente, que representan a trabajadores, que saben lo que significa salir a la calle y laburar. Sí. Así de simple. Sí. Bueno, ¿y cómo lo ves?
Y lo veo muy bien, hay que salir con mucha fuerza. Creo que el envión que nos dio, que el Congreso haya rechazado 5 decretos de reguladores de Vialidad Nacional, del INTI, del INTA, de la Marina Mercante, de los institutos de la cultura, muy importante, y la emergencia en discapacidad, que son 2 logros que tuvo el Congreso de la Nación, que ya no pueden revertirse, los decretos no pueden revertirse, y la emergencia en discapacidad es ley, o sea, eso fue un logro del Congreso, nos tiene que llevar a darnos cuenta de que para dar un aumento jubilatorio nos faltaron 6 diputados y diputadas. Es decir, para revertir el veto a 40.000 pesos de aumento de bono, una se queda 7%, sin trabajo. Nos faltaron 6 diputados y diputadas. No nos faltaron 20, 25, 30. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a convencer a nuestros amigos, a nuestras familias, a los que estén cerca nuestros, de que es posible conseguir como mínimo 6 diputados más, 6 diputadas más, y el año que viene, que sí vamos a poder volver a tratar este tema, darle un aumento a los jubilados y jubiladas y dar la moratoria argentina? Porque 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar a partir del año que viene. O sea, ¿vamos a dejar tiradas a las amas de casa que toda su vida limpiaron, trapeando, gestionando el hogar, cuidando a otros? ¿Vamos a dejar tirada a nuestra gente de esa manera? No, y bueno, nos faltan 6 diputados como mínimo para lograr eso. Ese es el desafío que tenemos el 26 de octubre. Desafío grande del Congreso, ni hablar. Bueno, en realidad el Congreso durante todo este año tuvo un gran desafío, entiendo. Yo creo que ha sido el gobierno más duro, mucho más que Mauricio Macri, si no me equivoco. Algunos diputadas que he hablado, viste, que vienen de larga data, me decían es tremendo. Yami, mensaje para los compañeros chiquititos que ya nos vamos. Comparto lo que decía Vanessa. Yo creo que sí, que el desafío está, el compromiso está, lo estamos haciendo. Cada lucha, cada asamblea, cada salida a la calle, que es nuestro territorio, que es nuestro lugar, y en unidad. Bien. Esa es la clave. La unidad es lo que nos va a llevar a que nosotros tengamos esos 6, 7 y por qué no más, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar la pluralidad y lo que nos va a dar educación y lo que nos va a dar toda esta quita de derechos que nos quieren hacer. Sí, coincido. Creo que la unidad fue fundamental. Creo y también me parece importante reivindicar todos los actores que formaron parte del triunfo este domingo, que esa unidad también Cristina la fogoneó, y la apañó y puso todo desde San José 1111 para construirla, así como claramente Sergio Massa, obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el compañero Máximo Kirchner. Creo que tenemos que seguir ampliando la fortaleza y tener este programa que nos manda a construir también Cristina, ¿no? Totalmente. Propuestas de programa de futuro. Sí, obligaciones y derechos. Sí. Todo eso. Nos lo merecemos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Yami. No, al contrario, yo me he sentido muy halagada. Sabés que te admiro muchísimo. Gracias. Vanessa Silva y no te puedo decir más nada, digamos, porque ya lo sabe. Así que bueno, la halagada soy yo y también cada trabajador y trabajadora de la televisión, ¿no? Porque es nuestro espacio para abrir y para debatir. Muy bien representados los compañeros de la televisión. Nos vamos con el resumen del Club Atlético Televisión y de aquí al 26 de septiembre te voy a decir, anda a votar. Chau, hasta luego. El Social Atlético Televisión tuvo fútbol y acá en Imagen de Trabajo empezamos el recorrido. Viajamos a Córdoba, donde el equipo femenino visitó a Belgrano, el equipo de Nico Basualdo, y una tarea complicada. En Córdoba, ante una de las animadoras que tiene este segundo torneo bajo esa denominación y esta fecha en la que, a través de los pies de Zoraida Leguizamón, alguna pelota y alguna conexión aérea, pudo haber encontrado la apertura del marcador. Pero Belgrano siempre lastima. Si no es en movimiento, es a luego de una pelota parada, y acá fue Gran, que sobre el cierre de la primera etapa ponía en ventaja al conjunto de las Piratas. Luego la Tele con cambios iba a intentar, pero después golazo. Vale reconocerlo y aplaudir el gol de Paz. Diferencia 2-0, después fue todo cuesta arriba, no lo iba a poder remontar. Fue final, derrota de la Tele 2-0. Y ahí volvemos a Moreno, al 12 de agosto, con el color de la gente y este gran gol de Mercado que veremos en un rato. Antes, al arquero de Estrella de Berisso. Torneo promocional y el equipo de Chicha Tavio no empezaba bien porque Gómez, uno de los Gómez, veía la tarjeta roja, pero iba a haber tiempos para alegría, porque acá Mercado corta, va, le queda el rebote, la carambola lo favorece y después golazo. El arquero hace más espectacular el gol
y 1-0 la tele. Sufrió, claro, porque tenía uno menos, pero de todos modos, en ese complemento, como vemos en imágenes, iba a tener una y otra vez la posibilidad de estirar diferencias. Claro, también de sufrir y de agarrarse la cabeza porque se desperdiciaban situaciones de goles hasta que, obviamente, siempre él aparece. Hablamos del arquero, aparece Oviedo, se queda con el gol visitante y en una de las últimas, sobre el final, con el equipo totalmente corrido, iba a aparecer Pires, el 8, uno de los goleadores, victoria de la tele de local, 2-0 sobre Estrella de Berisso. Y hablando de fútbol masculino, pero claro, seguimos con el Social Atlético Televisión y allá nos vamos a la cancha de Estrella del Sur, donde se visitó, en este caso, al conjunto de Defensores de Gleu para triunfar nuevamente, para ganar el equipo de la tele y para quedar ahí arriba de su zona. Iba a ser, hablando de arriba, sí, justamente a través de esa vía y de cabeza, ponerse en ventaja en el tanteador con esta posibilidad de gol sobre el cierre del primer tiempo, diferencia que iba a estirar en ese segundo tiempo el conjunto de la tele, al cual le convierte pocos goles y ahí le llegaba uno. Veíamos el gol de Ramírez en 2 oportunidades, Gómez ponía el 3-1, descontaba Gleu con Gallardo, Pagliari iba a poner cifras definitivas 4-1, pero sobre el cierre iba a llegar otro más de Gleu, gol de cabeza de Ojeda, victoria importante, pero se viene el fútbol masculino del Sato.